El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Durante estos 4 años, el gobierno nacional trabajó para fortalecer la economía del país y proteger los recursos públicos, con el propósito de garantizar la inversión social y ampliar las oportunidades para los colombianos. En un contexto internacional marcado por la incertidumbre económica, la volatilidad financiera y las presiones inflacionarias, Colombia mantuvo su estabilidad macroeconómica, fortaleció sus finanzas públicas y sentó bases sólidas para un crecimiento sostenible, incluyente y orientado al bienestar de la población. La economía ha sido uno de los mayores retos del gobierno Petro. 3 leyes de financiación no corrieron con suerte, ya sea en el Congreso o las Cortes, lo que determinó un verdadero descuadre a las finanzas públicas del Estado, a lo que se suman decisiones erróneas de exfuncionarios del gobierno y las disposiciones del Banco de la República de tener al alza las tasas de interés. Sin embargo, los resultados en materia económica han sobresalido. De hecho, han tenido reconocimiento internacional por la solidez del país. El gobierno Petro recibió al país con una inflación del 13.12% y cerró el 2025 en 5.1%. Es decir que en estos 4 años la llevó a que fuera de un solo dígito. La tasa de pobreza en Colombia más baja del siglo en solo el año pasado, 2025. 1.700.000 personas salieron de la pobreza respecto al 2024 y 1 millón respecto a la pobreza extrema. Significa que en mi gobierno hasta diciembre del 2025 hemos sacado casi 4 millones de la pobreza y estoy absolutamente convencido que a la salida de mi gobierno, el 6 de agosto, llevaremos 5 millones de personas que sacamos con su familia de la pobreza monetaria en Colombia. Por ejemplo, la revista británica The Economist ubicó a Colombia en el 4º lugar como la economía de mayor crecimiento en 2025, esto entre las 36 que integran la OCDE, y también como el único país que hace parte del top 10 del ranking internacional. Esta distinción toma mayor relevancia en los actuales momentos en los que el contexto global es de desaceleración e incertidumbre económica. En materia de ocupación, la tasa de desempleo en Colombia para marzo de 2026 fue de 8.8%, cifra que representó una reducción de 0.8 puntos porcentuales frente al mismo mes de 2025, 9.6%, y se destacó por ser la más baja registrada para un mes de marzo desde 2001. Obtuvimos la tasa más baja de desempleo, más bien de desocupación del siglo. Pero también ha bajado la informalidad laboral. De 58.1% en abril de 2022 se redujo a 53.3% en mayo de este año. Es decir, en este periodo la informalidad mostró una reducción de 4.8 puntos porcentuales. Otra cifra que muestra la estabilidad económica del país es el Producto Interno Bruto PIB, que en el primer trimestre de 2026 creció 2.2% con respecto al mismo periodo de 2025.
Las actividades que jalonaron el crecimiento entre enero y marzo de 2026 son administración pública y defensa, planes de seguridad social de afiliación obligatoria, educación y actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales, las cuales registraron un incremento del 5.7%. El recaudo tributario de la nación continuó consolidándose como una de las principales fortalezas de la economía. En 2025, la DIAN administró un recaudo neto de 270.4 billones, equivalente al 14.6% del PIB, manteniéndose por encima del 14% por cuarto año consecutivo. Asimismo, el número de declarantes del impuesto de renta ha presentado un comportamiento dinámico, con un crecimiento del 60% entre 2021 y 2025, reflejando avances en la ampliación de la base tributaria y en las acciones de facilitación y control. Paralelamente, el recaudo tributario y no tributario de departamentos y municipios alcanzó 65.5 billones, con un crecimiento real del 6.2% respecto a 2024, fortaleciendo las capacidades de autofinanciación y disminución de la dependencia fiscal de los territorios. A su vez, el consumo de los hogares mantuvo su tendencia ascendente con un crecimiento del 3.5% y con una participación histórica del 76.7% del PIB, reflejando la recuperación de los ingresos de los hogares y la resiliencia de la demanda interna. Estos avances se acompañaron de la reducción gradual de la inflación. Al cierre de 2025, la inflación se ubicó en 5.1%, manteniendo su trayectoria descendente. El gobierno fortaleció la inclusión financiera como una herramienta clave para impulsar el crecimiento productivo y cerrar brechas de desigualdad. A través de la estrategia CREO, se otorgaron más de 25.700 créditos por un valor superior a 52.600 millones a pequeñas unidades productivas de la economía popular, ampliando el acceso al sistema financiero formal para miles de emprendedores que históricamente habían estado excluidos. Estos recursos no solo impulsaron pequeños negocios y actividades productivas en todo el país, sino que también ayudaron a fortalecer los ingresos de miles de familias, generar oportunidades de crecimiento y convertir proyectos, esfuerzos y sueños en realidades que contribuyen al desarrollo de sus comunidades. Es el primer salario vital de la historia de Colombia, o por lo menos de la Constitución de 1991, que aquí entrego. En lo que representó un salto en los ingresos de los trabajadores colombianos, para 2026, el gobierno del presidente Petro decretó el aumento del salario mínimo, pero con un elemento nuevo, el salario vital. Esta figura, establecida en la Constitución de 1991, no había sido estrenada por gobierno alguno, lo que significó que el ingreso para los trabajadores terminó con un aumento del 23.7%, lo que significan 2 millones mensuales con auxilio de transporte incorporado. Si bien tuvo observaciones por parte del Consejo de Estado y sobresaltos en el sector empresarial, el 19 de febrero de este año, el presidente expidió un nuevo decreto con las observaciones que el Alto Tribunal había hecho a la norma expedida en diciembre de 2025. Ahora tenemos un nuevo decreto de salario mínimo legal mensual vigente para el año 2026. No quise sobrepasarme, es el mismo que decretamos en diciembre en el año de 2025. No lo echamos para atrás y se entrega al Consejo de Estado cumpliendo sus órdenes y acatando, dijo el mandatario desde la tarima de una atestada Plaza de Bolívar en Bogotá. Los derechos y las conquistas del pueblo las hace respetar el pueblo mismo.
Otro de los hitos de este gobierno tiene que ver con el precio del dólar. Aunque hubo sectores que pronosticaban que la divisa extranjera llegaría a casi 10.000 pesos por dólar, este gobierno revaluó el peso colombiano, que pasó de 4.150 pesos por dólar en agosto de 2022 a 3.403 pesos por dólar. Es la cifra más baja de la tasa representativa del mercado de los últimos 6 años. Hoy el peso colombiano es la moneda más revaluada entre las economías emergentes. El gobierno del presidente Gustavo Petro también logró reducir la deuda externa del país entre marzo y mayo de 2026 en 10.000 millones de dólares y se espera que al cierre de este año quedará en 57.9% como porcentaje del PIB nacional. La situación del déficit primario se agravó. ¿Cuál es la teoría contable del déficit fiscal? Que si un país está en déficit primario, entonces, y el desbalance de su balanza comercial va a producir entonces es un desbalance mayor del déficit en balanza del ingresos y egresos del Estado. Y eso significa que la deuda se vuelve impagable, es insostenible en el tiempo. Es la situación en la que estamos. Solo se vuelve pagable si hay superávit primario. Por la violencia es que se han matado los colombianos. Y esa violencia es producto de la tierra. Por la tierra es que se han matado los colombianos. Y no ahora, viene de siglos. La tierra en Colombia se ha convertido, históricamente, en un catalizador de violencias que ha llevado a que crezcan las brechas de desigualdad y de inconformismo social por la concentración de propiedades en muy pocas manos. En este gobierno, la tierra ha regresado a sus legítimos dueños y hoy, más de 2 millones de hectáreas han sido formalizadas. El Estado ha permitido que la mayor parte de la tierra fértil de Colombia, en grandes posesiones, se utilice en primerísimo lugar en ganaderías extensivas donde hay una vaca cada 2 hectáreas, en tierra que debería tener maíz, tomate, yuca, alimentos, proteínas. A través del Fondo Nacional de Tierras, se gestionaron 712.205 hectáreas para adquisición, que permiten la producción de las familias campesinas, con lo que la propiedad dejó de ser un lujo y se convirtió en un derecho. Este gobierno sacó adelante la reforma constitucional que creó la jurisdicción agraria y rural, una herramienta clave para que jueces especializados diriman los temas de diferencias por tierra, linderos, etc., y que no terminen en conflictos entre los campesinos. Uno de los indicadores más importantes para el propio jefe de Estado ha sido la reducción del hambre en Colombia. De hecho, según el DANE, la inseguridad alimentaria grave disminuyó de 5% en 2024 a 3.4% en 2025. Es decir, cerca de 780.000 personas superaron esa condición. Pero además, la inseguridad alimentaria moderada también cayó a 21,1% en 2025. Es decir, 4.4 puntos porcentuales menos que en 2024. Esto se traduce en que cerca de 2.4 millones de personas superaron esa condición. Entre ambos indicadores, es decir, inseguridad alimentaria grave e inseguridad alimentaria moderada, en los últimos 4 años, cerca de 4 millones de personas superaron la condición de hambre en Colombia. Para reducir sustancialmente la pobreza en Colombia, que para mí, un gobierno que dirijo, que llamo de la cambio y de la vida,
es la estadística más importante, que resume todo lo demás hecho. Si nosotros sacamos, según el DANE, desde el 2022 hasta diciembre del 25, ojo, no incluyen estos meses, 4 millones de personas de la pobreza y casi 2 millones de personas de la pobreza extrema. Es decir, mejoramos las condiciones de pobreza de 6 millones de personas en Colombia. Averiguado, porque están las cifras, cuál fue la mayor razón, porque son muchas. La mayor razón de lejos se llama subir el salario mínimo de Colombia. Y no porque toda la gente trabajara con salario mínimo, sino que al subir el salario mínimo, los y las asalariadas compraron más. ¿A quién le compraron? Pues comida al campesino, a la campesina, al tendero. Quizás una blusa más linda, más limpia, quizás zapatos, quizás blue jeans, ropa para los hijos. ¿Y a quién beneficiaron? A la pequeña y mediana industria. Y entonces hoy sabemos que subir realmente el salario mínimo ayuda a aumentar los ingresos de la economía popular de Colombia. Y ahí sí estamos hablando de la mayoría. Podemos financiar 3 millones de bonos pensionales para la adultez de tercera edad que hoy no tiene nada. La reforma pensional se convirtió en otra batalla del presidente Gustavo Petro, propuesta que ha estado bajo la sombra de la dilación de las decisiones judiciales para que le den vía libre a esta norma que fue aprobada 2 veces por el Congreso de la República. A pesar de esta situación, el gobierno entrega a 3 millones de adultos mayores que no reunieron los requisitos para acceder a una mesada, un bono pensional que pasó de 80.000 a 230.000 pesos. Yo aquí quiero restablecer ese derecho, que sea para esos hombres y esas mujeres primero que todo, que sea para las mamás del hogar, el derecho a vivir en paz en la vejez, el derecho a vivir en dignidad y con orgullo de haber transitado con su vida en este país que es el país de la belleza, por el cual indudablemente vale la pena vivir y vale la pena morir también. Asimismo, más de 130.000 colombianos y colombianas se han trasladado de los fondos privados de pensiones a Colpensiones, lo que ha demostrado la confianza que existe en el país por el fondo público. La dignidad de la persona, entre una persona y el fusil, es más importante la persona. Y eso se llama dignidad humana. Una de las prioridades del gobierno ha sido la seguridad, pero seguridad humana, en la medida en que para enfrentar a los grupos criminales y narcotraficantes, el presidente Petro siempre enfatizó que primero está la dignidad de la tropa y sus familias. Con base en esta premisa, los soldados regulares y auxiliares de policía pasaron de recibir 300.000 pesos mensuales a 1.750.905 pesos mensuales, lo que significa 5 veces más de ingreso de lo que tenían antes. Uno de los grandes logros económicos de este gobierno fue el pago de la deuda al Fondo Monetario Internacional,
compromiso que heredó del gobierno anterior por $5.400 millones. Ocurrió lo mismo con el déficit fiscal por más de 70 billones de pesos que recibió este gobierno de la administración pasada y que se pagó en su totalidad al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Hoy solo queda pendiente un ajuste menor al precio del diésel. Colombia es el país de la belleza y tiene que ver con su biodiversidad. El país La Belleza sigue conquistando el mundo. Vengo de uno de los 3 países más bellos de la Tierra. Allí hay una explosión de vida, miles de especies multicolores en los mares, en los cielos, en las tierras. Vengo de la tierra de las mariposas amarillas y de la magia. 2 mares, cordilleras, gastronomía, artesanía, historia, arte rupestre, música. Son algunos de los ingredientes que permiten que el mismo presidente Petro, desde el inicio de su gobierno, se la jugara por el turismo, del que dijo tenía que superar la economía fósil del país. La venida del turista extranjero hace las veces de una exportación al traer dólares. Y no se equivocó. En estos 4 años, el sector alcanzó ingresos históricos que superaron a las divisas por exportación del carbón. En 2025, el país registró un récord de 6.5 millones de visitantes no residentes, de los cuales 4.7% millones son extranjeros, lo que representa un crecimiento del 3.8% frente al año anterior. Esto significa que entre agosto de 2022 y diciembre de 2025, el país recibió a más de 22 millones de visitantes no residentes. Qué bueno recorrer esas 6 macrorregiones que promueve activamente ProColombia. Pues la invitación es, vamos, conozcámoslo. Los Dorados del Dorado, Diribí, Colombia. Estamos felices de llevar a Colombia, el país de la belleza, ante el mundo. Lo que me ha llamado más la atención son los atardeceres coloridos en el mar Caribe de Colombia. Creo que son muy maravillosos y muy increíbles, súper chéveres. Nosotros hemos recibido más turistas cada vez en nuestro municipio, en nuestra comunidad, y hemos sido esos anfitriones. La conectividad aérea se ha convertido en una pieza clave para este crecimiento. Actualmente, el transporte aéreo colombiano moviliza a más de 57 millones de pasajeros al año y cuenta con una red de más de 1.520 frecuencias internacionales semanales directas. Gracias a este dinamismo, Colombia ingresó al top 20 de destinos más dinámicos del mundo. Uno de los mayores propósitos del gobierno del presidente Gustavo Petro fue la resurrección del tren en Colombia. Este anhelo se hizo realidad y el tren se convirtió en el corazón de Colombia, movilizando un 410% más de carga desde el inicio del gobierno, así como el transporte de más de 2 millones de pasajeros. Esa apuesta se hizo posible gracias a las millonarias inversiones que le han permitido operar con eficiencia 1.112 kilómetros de vías férreas, garantizando su óptimo rendimiento comercial y logístico. Se reactivaron los corredores férreos La Dorada-Chiriguaná, que beneficia a 400.000 personas de 25 municipios de Caldas, Antioquia, Santander, Norte de Santander y Cesar. Otro corredor para destacar es Bogotá-Belencito, de 279 kilómetros, que tuvo una inversión histórica por 386.000 millones, que permitió aumentar la velocidad de los trenes y una óptima infraestructura operativa.
De la misma manera se garantizaron los recursos para el Regiotram, que beneficiará a los habitantes de la Sabana de Bogotá. Entre 2023 y 2026, el gobierno del presidente Gustavo Petro no descuidó los principales desarrollos viales del país. El presidente Petro le ha dado prioridad a las vías terciarias, de las cuales ha dicho que son la herramienta más importante para que los campesinos puedan sacar sus productos a los centros urbanos. Se han colocado unos recursos para reconstruir, mejorar, habilitar 30.000 kilómetros de vías campesinas en todo el país. Es así que la intervención de vías terciarias, regionales y los programas Caminos Comunitarios de la Paz Total y Colombia Avanza, el gobierno hizo una inversión de 1.85 billones, con lo que mejoró la calidad de vida de los colombianos de las zonas más vulnerables. Nos parece muy chévere que los caminos comunitarios de la Paz Total lleguen directamente a las comunidades, a las juntas de acción comunal, ya que para nosotros hay buenos empleos también, hay trabajo en la vereda y conocemos la problemática de la vereda bien como es. Esto es una maravilla, es un trabajo que quedó bien hecho, bendito Dios, y ya mejoramos cada vez más. Claro, es que nos beneficia en todo, en transportar productos, en movilizarse uno de un lado hacia el otro. Eso es una maravilla. Después de varios intentos en el legislativo, el gobierno del presidente Gustavo Petro encontró la fórmula para acabar con uno de los privilegios de los congresistas. Por decreto, a partir del próximo 20 de julio se acaba la prima especial de servicios, equivalente a cerca de 17 millones mensuales que recibían senadores y representantes. Cuatro años del cambio, 4 años del progresismo en el que el pueblo, los más vulnerables y los olvidados fueron protagonistas. Fueron 4 años que abrieron el camino a la justicia social. 4 años de lucha de poder. 4 años en los que Gustavo Petro fue el presidente de Colombia. Y esperen de ustedes mismos, de mí, mi apoyo y solidaridad hasta el último día que me quede, porque en ese último segundo seguiré gritando: ¡viva la libertad y viva Colombia y viva mi pueblo, por el cual vale la pena y merece vivir con amor e intensidad! Que la tierra sea de ustedes, que la paz sea de ustedes, que la vida sea de ustedes, que Colombia sea de ustedes y el futuro también. Gracias. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.